Flor, ¿cómo se trabaja desde la traducción un libro de estas características? Especialmente porque estamos hablando de una disciplina como es el psicoanálisis, que no es nada fácil, digamos, en conceptos que se manejan. Y, y además porque imagino que Sullivan le puso su impronta, ¿no? Bueno, en principio hay que aclarar que el libro lo traduje junto con Luciano Lutero, que es psicoanalista, es escritor, y desde ese punto de vista con Luciano teníamos una visión psicoanalítica pura y acertada, con lo cual cualquier duda que pudiese tener yo desde lo psicoanalítico, él podía ayudarme, si bien yo tengo lecturas psicoanalíticas, es un tema que me interesa, y al revés, él, si tenía alguna duda sobre historia del rock o sociología del rock, también podía consultarme, así que fue como un trabajo en conjunto eso. Y es mi primera traducción, así que no sé si puedo descubrir o decirte tan fácilmente cómo hice para mantener la impronta del autor, pero era claro que eso para mí era lo más importante, mantener la voz del autor, eh, pero trayéndolo a lo argentino. Y quizás tiene que ver también con mi trabajo como periodista, que en definitiva es lo que siempre hago cuando entrevisto a alguien y después tengo que editar, grabar, escribir, editar una nota, termino haciendo un poco una traducción. Sí que es algo a lo que estoy acostumbrada. Salvador, recién hablabas de para la clase media alta. Y, y entonces me puse a pensar si realmente es un libro que lo puede leer cualquiera, o si hay que tener ciertos conocimientos de psicoanálisis, o, o en realidad con que te gusten los Beatles alcanza y sobra, y es otra mirada. ¿Para quién es? A ver, exactamente para quién es, no sé. Yo de lo que hablaba es de que hay, eh, digamos, de lo cotidiano que es los Beatles y Lacan para la clase media. Este, sí es un libro que puede ser una muy buena introducción a Lacan. Hay conceptos básicos de Lacan resumidos en 5 páginas, que están resumidos con mucha precisión. Si no te interesa Lacan, no pasa nada. O sea, no es el tema del libro claramente son los Beatles. Se usan conceptos lacanianos, se usan en algún momento conceptos de Durkheim, por ejemplo, conceptos que vienen de la sociología, conceptos que vienen de la teoría del arte. Hay un capítulo dedicado a música con bastantes términos técnicos. Y hay una cosa que dijo Sergio Pujol en la presentación y que es llamativo porque yo se lo había dicho a Henry, el autor, hacía poco en un mail, que es un libro que son varios libros, porque prácticamente cada capítulo podría ser un libro en sí mismo, desde el primer capítulo que habla de los inicios del rock y por qué fue tan importante el año 54, desde lo histórico, desde lo cultural, desde lo sociológico, tomando un concepto lacaniano como el nombre del padre. Cada capítulo podría ser perfectamente un libro. Flor, este es un libro bueno, que se lanzó por primera vez en 1995, que se agotó en su momento y pasaron varios años. ¿Cómo se trabajó? ¿Se dejó igual? ¿Se actualizó o no? ¿Qué hablaron con Henry vía mail? Esa pregunta igual te la puede contestar mejor Bueno. Salvador, pero yo te adelanto que no, que se actualizaron todas esas partes que habían quedado fuera de tiempo, que habían quedado anacrónicas, y en ese sentido Salvador tuvo un contacto más directo con Henry para ver eso. Bueno,
Flor y Luciano habían hecho ya un trabajo donde se había actualizado parte del libro que daba, a ver, el editor siempre tiene quizá una mirada un poco más fresca que el traductor que está trabajando sobre el texto, y entonces por ahí uno ve que alguna partecita faltaba actualizar un poco, y hubo ahí un contacto muy fluido con Henry, y quedó muy contento, y de hecho él ha dicho que tuvo que pensar muchas cosas para esas actualizaciones y surgieron conceptos nuevos a partir de eso. ¿Podemos adelantar algunos de esos conceptos o modificaciones? Especialmente porque la hipótesis, si mal no recuerdo, se centra básicamente utilizando a los Beatles como puente en este pasaje de la modernidad a la posmodernidad, y digamos como un fenómeno cultural muy fuerte de una generación que marcó un antes y un después, ¿no? Exacto. A ver, las actualizaciones tienen que ver con cosas quizá muy puntuales, por ejemplo, él trabaja la recepción de los Beatles en Inglaterra y en Estados Unidos en un capítulo, donde lo trata muy profundamente y divide creo que en 5 etapas, y la última etapa es desde 1970 hasta la actualidad. La actualidad de 1995 era una, hoy es otra, y eso se retrabajó, por ejemplo. Sí, la tesis central del libro, que está en el subtítulo, que es un requiem para la edad moderna, es que los Beatles actúan un poco como catalizadores de un pasaje de la edad moderna a la edad posmoderna. No sé quién me puede contestar, pero ¿tuvieron oportunidad de preguntarle a Henry por qué se le ocurrió hacer esto? Y por otro lado, ¿tiene que ver un poco con su historia? ¿Es parte de esa generación, de su relación también con esos mayores y ese momento de rebeldía de una generación que se ha hablado demasiado, que se analizó desde muchísimos lados, pero mezclarlo con el psicoanálisis era como demasiado para mí hasta que llegó este libro? Bueno, por ahí podemos contestar los dos un poco. Yo sí lo que te puedo contar es que Henry empieza el libro contando cómo fue la primera vez que escuchó a los Beatles y qué le produjo eso. O sea, él vivió eso de lo que habla en vivo y en directo, por decirlo de algún modo. Fue parte de eso, es parte de las generaciones que describe en el libro. Es inglés, estaba ahí cuando estaba sucediendo. Sí, nació en 1942, el mismo año que Paul McCartney, y empieza contando lo que fue para él escuchar por primera vez a los Beatles, pero en otro momento del libro habla de que él entrevistó a varias personas sobre lo que les produjo escuchar por primera vez a los Beatles, y muchos casos de gente que estaba haciendo algo y tuvo que dejar de hacer lo que estuviera haciendo porque le llamó la atención lo que escuchaba, gente que iba en coche y tuvo que parar el coche al costado de la ruta, como sorprendidos, choqueados por el sonido de los Beatles. Y por otro lado, el Henry... psicoanálisis es una parte también de su estudio que es importante. Sí, Henry en realidad es hispanista, especializado en el siglo de oro español. Este es un libro raro porque sus otros libros son, por ejemplo, sobre la segunda parte del Quijote, sobre la recepción de Calderón de la Barca en Alemania, pero él sí tiene estudios no necesariamente académicos o formales sobre psicoanálisis desde muy joven.